La mitad de los asalariados en España son precarios, un 75% en el caso de los más jóvenes, según datos de Comisiones Obreras. Sin embargo, muchos se perciben como clase media. El concepto de proletariado suena antiguo, y eso que las condiciones laborales han empeorado tanto en los últimos años que otros términos modernos como infraclase, rider o Kelly quieren decir lo mismo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué pensamos que los currantes son los otros? Hola, Sergio. Hola, Ana, ¿qué tal? Sergio Fanjul escribe columnas y artículos en El País. Acabas de publicar uno en el suplemento Ideas, en el que te preguntabas si estamos ante el fin de la clase obrera. Pero, ¿qué entendemos hoy por clase obrera? Pues mira, en este ámbito de las clases sociales es todo como muy borroso siempre, ¿no? Suele haber controversia entre los sociólogos a la hora de definirlas y también hay efectos raros cuando le preguntamos a la gente por estas cosas. Por ejemplo, cuando el CIS calcula lo que se llama el estatus socioeconómico, que no es exactamente lo mismo que la clase, se basa en la ocupación de cada uno, en lo que cada uno trabaja y en otros factores, sale que hay un 41% de clase obrera en España, entre la no cualificada y la cualificada. Pero cuando el CIS le pregunta a la gente cómo se percibe ella misma, cuando sale a la calle a preguntar, solo un 11% dice ser clase obrera o trabajadora. O sea que por un lado están los datos y por otro cómo la gente se ve a sí misma. Claro. El CIS considera clase obrera a profesiones que van desde carpintero, cocinero, que serían los más cualificados, hasta peones, reponedores, teleoperadores, que serían los no cualificados, ¿no? Entonces, el caso es que hoy en día, incluso si somos de clase obrera o trabajadora, tendemos a pensar que somos clase media, que todos somos clase media, y la clase media se convierte casi en un estado mental, ¿no? En realidad parece que la gente que se define como clase media es como que se excluye del tradicional conflicto entre los pobres y los ricos, entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Así que los más pobres prefieren pensar que son clase media baja y los muy ricos prefieren maquillar su privilegio diciendo que son de clase media alta, ¿no? Como por ejemplo una vez que vi a Carmen Lomana en la tele, que como sabes es una representante oficiosa de la clase alta en los platós, y dijo aquello de los que estamos sacando el país adelante somos la clase media, ¿no? ¡Ay! Entonces ella se incluía en clase media para que veas. Entonces yo creo que esto interesa a ciertos sectores porque, bueno, si negamos la existencia de clases sociales, se niega también aquella cosa de la lucha de clases, se suaviza la desigualdad, ¿no? Entonces la clase media sirve también como un gran amortiguador social. ¿Y está bien considerado eso de venir de clase obrera, hacerse a uno mismo, pero luego no serlo? Claro, es curioso porque muchas veces escuchamos hablar a la gente, ¿no? Diciendo yo vengo de barrio obrero, mi familia era humilde, trabajadora, me enseñaron aquellos valores, ¿no? Pero lo que mola no es haber nacido ahí y ya haber salido, ¿no? Haberse convertido en clase media o haber tenido éxito. Al fin y al cabo, ese mismo camino es el que recorrió toda la sociedad española en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Las familias trabajadoras del campo, de la fábrica, pues que empezaron a tener cierto bienestar, a tener un coche, a tener una vivienda, los hijos fueron a la universidad y dejaron de ser clase obrera, ¿no? Funcionó el ascensor social, ¿no? Entonces, lo que está bien visto ahora es eso, ¿no? Muchas veces tener orígenes humildes sirve casi como estrategia de marketing, ¿no? Vemos a consejeros delegados, actores, a gente famosa, ¿no? Que salen en los medios diciendo, bueno, que ellos tienen una raigambre de familia trabajadora y eso les da como un valor meritócrata extra, ¿no? Porque han prosperado por su esfuerzo y con dignidad. Se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Pues esto es un famoso discurso que dio el anarquista Juan García Oliver,
que lo dio en el funeral de Buenaventura Durruti, otro famoso anarquista, en el año 36. Y bueno, lo hemos elegido porque muestra muy bien esa retórica heroica y algo inflamada de la clase obrera tradicional, ¿no? Yo creo que precisamente por esta retórica muchas personas hoy rehuyen de definirse como obreros, ¿no? Porque la palabra obrero tiene la denotación laboral, ¿no? Del trabajo, pero también tiene esta connotación del movimiento obrero, el sindicato, la lucha, la huelga, incluso la revolución, ¿no? Y como estos no son precisamente ahora los valores más en alza, pues la gente, pues como no se identifica, ¿no? Hoy en día lo que mola es el consumo, el esfuerzo, el éxito individual. Y bueno, pues a mí, no, por ejemplo, no me paran de salir anuncios en las redes sociales para que haga mi propia revolución, invirtiendo en no sé qué, obteniendo gran rendimiento, haciéndome rico y viviendo sin jefes, ¿no? Ojalá. Como si fuera tan fácil. Oye, ¿qué valor tenía entonces, en ese 1936, ser de clase obrera? Bueno, pues la clase obrera tradicional de toda la vida, hasta hace no tanto, ¿no? Hasta principios de la democracia española, por ejemplo, estaba organizada, tenía conciencia de clase, que es, yo creo, lo que fundamentalmente se ha perdido por diferentes motivos económicos y culturales, y también tenía un orgullo de clase, ¿no? La clase obrera no era un sitio del que escapar a toda costa, sino un lugar desde el que reivindicar derechos o cambiar el mundo, ¿no? Y hoy los trabajadores más precarios, en cambio, están más bien en la de sálvese quien pueda, ¿no? En lo que decía antes de invertir, perseguir tus sueños, salir de ahí, ¿no? Y luego otros preferimos considerarnos clase media, pero también la clase media es aspiracional, ¿no? Porque la clase media es un lugar también del que partir para asaltar los cielos, ¿no? Y llegar a la clase alta, ¿no? Prosperar, hacernos ricos, etcétera. Compara esto con esto que colgó Carmen, que es camarera y cobra 5 euros la hora en TikTok. El hecho de que a mí me dé igual el trabajo no significa que lo haga mal, simplemente relativizo, pues, oye, me están pagando lo que me están pagando, al final yo... ¿No vas a heredar la cafetería? Exacto, yo no voy a heredar la cafetería, ni el jefe o la jefa o quien sea que lleve el negocio no me va a subir ni un euro el sueldo. Entonces... Ella decía, el hecho de que a mí me dé igual el trabajo no quiere decir que lo haga mal, simplemente no voy a heredar la cafetería en la que trabajo, no me van a subir el sueldo, pues ¿para qué me voy a matar, no? Claro, yo lo que veo ahí es un poco de alienación, ¿no? Que lleva existiendo como mínimo desde el inicio de la era industrial, ¿no? Trabajadores que no le ven el sentido a su trabajo porque no le reportan nada personal, pero ni siquiera nada económico, como en este caso, ¿no? Pasó ya cuando la gente fue sacada del campo, ¿no? Y metida en las fábricas, los trabajadores sentían que no tenían sentido en la vida porque ellos estaban de cultivar sus huertas, sus campos y tal, y de repente estaban trabajando en una cadena de montaje donde no entendían muy bien para qué servía su trabajo ni para quién trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para que un trabajador se implique en su trabajo, pues tiene que apelarle de alguna manera, tratarle bien, remunerarle bien y ser un proyecto de vida, ¿no? Y no siempre vemos esto. ¿Es este alienado el nuevo proletariado? Sí, en cierto modo sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos pasado unos procesos de deslocalización y desindustrialización, ¿no? Hemos pasado del capitalismo industrial a uno posfordista, más líquido, con trabajos que son muy precarios, que van cambiando, ¿no? En sectores como la información, la tecnología, los servicios sobre todo, y donde, como decía, el panorama está muy precarizado, ¿no? Son trabajos que no duran para siempre, que no te otorgan un sentido ni identidad, como cuando antes eras, no sé, eras un minero, eres un ferroviario, eras un siderúrgico, ¿no? O trabajabas en una empresa muy grande de la que te enorgullecías, ¿no? Bueno, eso va desapareciendo, se va atomizando, y hay, por ejemplo, un estudio de la agencia 40DB para El País que dice que el 77% de los españoles opina que la explotación laboral es habitual y un 40% está descontento con el salario que recibe, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si tenemos hoy un nuevo proletariado porque es bastante diferente y no sé si merece tal nombre, pero algo de eso hay. ¿Tú cómo le llamarías entonces? Bueno, se han puesto diferentes nombres al trabajo de ahora. Por ejemplo, el economista Guy Standing ha teorizado mucho sobre el concepto del precariado, ¿no? Que es una nueva clase social
que se diferencia del proletariado en que no está organizada, básicamente, y por eso es muy débil, ¿no? Entonces, bueno, todavía, según este autor, está adquiriendo conciencia y todos sabemos quiénes son, ¿no? Los riders, las Kellys, los que trabajan en invernaderos, las trabajadoras domésticas, en fin, todos aquellos trabajadores esenciales de los que nos acordamos durante la pandemia y el confinamiento, ¿no? Que de repente iban a tener el reconocimiento que se merecían, pero que al final se han quedado en el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, el precario, según Guy Standing, es este trabajador que no es dueño de su tiempo, que depende, estar al borde de sus trabajos, que vienen y van, de los horarios que ellos marquen, muchas veces tiene varios trabajos, que son cada vez más asfixiantes, que demandan mucho, que no tiene ingresos fijos y, en fin, que no puede hacer planes a largo plazo, pues precisamente por estas cosas, ¿no? Como si no fuera dueño de su existencia, ¿no? Y esto contribuye a lo que siempre se dice, ¿no? De que los jóvenes no se emancipan, que no forman familias, que no contribuyen a la natalidad, etcétera, ¿no? Y luego está la socióloga María Ángeles Durán o el antropólogo David Graeber, que han hablado del cuidatoriado, ¿no? Que ya es otro concepto, ¿no? Que quiere poner en valor a todas esas personas que cuidan, ¿no? Que son sobre todo mujeres y que se dedican a cuidar a niños, a los enfermos, a los mayores, y que la sociedad tampoco retribuye como se merecen. Ahora me sigues contando, Sergio. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Una reforma fiscal en defensa de la clase media trabajadora, libre de los copagos de la nueva derecha. Sergio, estamos escuchando a Pedro Sánchez en 2015, entonces era secretario general del PSOE y no distinguía entre clase media y trabajadora. Sí, esto de la clase media trabajadora, todo junto, es una cosa que Pedro Sánchez yo creo que ha dicho más veces, ¿no? Y alguna vez ha levantado algo de revuelo, ¿no? Y artículos de prensa y tal, ¿eh? Y sí, yo creo que es un intento de recordar a los que nos consideramos clase media, que también muchos de ellos somos trabajadores, ¿no? Porque es verdad que la mayor parte de la clase media trabaja, ¿no? Y también es un poco arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Porque se supone que el partido que representa a los trabajadores es el Partido Socialista, que por lo demás lleva la palabra obrero en el nombre, y entonces cuando juntas clase media, o sea, cuando hablas de la clase media trabajadora, pues yo creo que Sánchez lo hace pues para ampliar de alguna manera su base social, ¿no? Todo lo que me has contado de esa gente que vive al límite, que trabaja pero no puede tener un proyecto de vida, que vive a expensas de varios trabajos, ¿cómo conecta con la política hoy? ¿Quién le está hablando a ese precariado? Bueno, pues la extrema derecha siempre trata de atraer a las masas trabajadoras y hemos visto que consigue infiltrarse con éxito. Va a dar mítines a los barrios obreros, a veces con cierta resistencia, ¿no? Y a veces se montan disturbios, etcétera. Y incluso ha llegado a liderar las protestas del campo y el sentir de muchos trabajadores del mundo rural, como también hemos visto en las tractoradas, ¿no? Aunque luego, curiosamente, a la hora de la verdad, la extrema derecha pues suele votar en contra de casi todo lo que favorece a los trabajadores, ¿no? ¿Y a todo esto la izquierda está reaccionando o no? Bueno, la cuestión de la clase trabajadora para la izquierda, por supuesto, está históricamente en el corazón, ¿no? Del asunto. Es el germen de la izquierda tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Actualmente el gobierno, sobre todo a través de la ministra de Trabajo, que es Yolanda Díaz, y que es de raigambre sindicalista, pues sí que trata de apelar a los trabajadores, ¿no? Y ha desarrollado diferentes políticas en relación con el mundo del trabajo. Lo que pasa es que en la izquierda hay desde hace tiempo un debate muy fuerte porque hay quien considera que la izquierda se ha olvidado de la cosa laboral, ¿no? Del mundo del trabajo, y ha puesto demasiado énfasis en otras luchas que las llaman posmateriales, como el feminismo, lo LGTB, el ecologismo, ¿no? Que en los últimos años han tenido un auge muy fuerte, ¿no? Y que eso ha alejado a algunos sectores obreros de la izquierda, ¿no? Yo personalmente creo que, bueno, yo y otra gente piensa que no hay por qué elegir entre una cosa y otra, ¿no? No hay que elegir entre un pack de estos derechos nacidos en mayo del 68 y por los años 60 y el mundo obrero tradicional. Y también no creo que haya que pensar cerrilmente que la clase obrera no pueda empatizar con causas feministas o medioambientales, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de la clase obrera trabajadora son mujeres o personas migrantes, etcétera, ¿no? Esas nuevas categorías de las que hablabas, los riders, las Kellys,
¿Esas personas se identifican con las huelgas, con los ritos de la clase obrera de hace medio siglo, con los sindicatos? Sí, bueno, los sindicatos están en cierto declive en número de afiliación. En la huelga se está viendo ya hace tiempo que es un método no muy poderoso, que además pierde simpatías de la gente, ¿no? Entonces, bueno, el precariado, como en concreto, como dice el economista Guy Standing, es todavía una clase que tiene gran potencial de cambiar las cosas, pero que todavía no está organizada, ¿no? Entonces, hay pocas asociaciones de riders, de trabajadoras domésticas, pero las empieza a ver, ¿no? Es algo que está empezando. Yo a veces paso por delante de un McDonald's y veo ahí delante a los riders sentados, ¿no? Esperando las hamburguesas que tienen que repartir con sus cubos amarillos de Globo y de otras empresas, y me los imagino conversando sobre sus condiciones laborales precarias, ¿no? Y también me imagino que llega un agitador sindical, como pasaba en las fábricas del primer capitalismo, ¿no? Que había que organizar a los trabajadores, ¿no? Imagino que tienen que pasar también por un proceso similar y por el que creo que están pasando. Antes el patrón explotaba y ahora también el trabajador se autoexplota. Claro, la autoexplotación es otra parte de esta ideología neoliberal de la cultura del esfuerzo, del sácate las castañas del fuego y del compite con el de al lado también, ¿no? Eso también impide mucho que haya solidaridad o una formación de una clase autoconsciente, porque estamos como en una competición los unos con los otros. Y luego son muchas voces distintas, ¿no? Si hay muchas categorías de clase obrera, se perciba o se llame como se llame, al final está perdiendo poder. Sí, y en general, como estamos viendo, se está produciendo un retroceso en los derechos de los trabajadores, se llamen como se llamen, un empeoramiento de las condiciones laborales, un aumento de la desigualdad, cada vez la riqueza se concentra en menos manos y más gente vive peor, incluso trabajando. Porque no hemos hablado del fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? Que es muy tradicional de Estados Unidos, pero que crece en España, ¿no? De gente que tiene un trabajo o varios y aún así no logran vivir con dignidad, ¿no? De modo que el trabajo pierde lo que se llama su función social, ¿no? Que es que la gente tenga un medio de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que, en definitiva, el hecho de que la gente no se identifique a sí misma como trabajadora o como obrera, si quieres, ¿no? Y que esté imbuida de ese individualismo en la persecución del éxito, yo creo que le pone la alfombra roja a estos procesos. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado con grabación en estudio de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.